Gracia y paz, amados hermanos de la Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana. Miren, yo creo que en el corazón de cada creyente hay un anhelo profundo y sincero de participar en la vida de la Iglesia, de ser un instrumento útil en las manos de nuestro Señor para la edificación de su reino. Y la verdad es que esa es una aspiración noble, una aspiración santa. Pero siendo bien honestos con nosotros mismos, a veces ese deseo genuino de servir puede venir mezclado con otra cosa, una aspiración muy humana, la de recibir algún reconocimiento, un honor especial. Esta tensión no es algo nuevo, ¿saben? De hecho, fue algo que los mismísimos discípulos de Cristo experimentaron y los llevó a hacer una pregunta que lo reveló todo. Esa fue la gran pregunta que surgió entre ellos, una pregunta que de alguna manera destapó lo que realmente pensaban sobre la grandeza y sobre cuál era su lugar en el reino. En el análisis de hoy, que está basado en la enseñanza dada en el sermón vespertino con el nombre de Examinando nuestras aspiraciones espirituales, vamos a profundizar en la respuesta, una respuesta sorprendente que les dio el Señor Jesús. Muy bien, vamos a desglosar esto juntos. Primero, vamos a ver el contexto de la pregunta, ¿de dónde salió? Luego, analizaremos por qué esa aspiración estaba, en el fondo, equivocada. Después, nos meteremos de lleno en la lección inolvidable que Cristo les enseñó usando a un niño. Veremos cómo eso nos guía hacia un servicio humilde y, para terminar, reflexionaremos sobre qué significa todo esto para la vida de cada creyente hoy. Para poder entender bien la pregunta de los discípulos, tenemos que retroceder un poquito en la historia, porque no surgió así de la nada, sino que apareció justo después de que el Señor les hiciera un anuncio que los dejó francamente confundidos y muy tristes. Imaginen la escena. Jesús les acababa de decir que Él, el Hijo del Hombre, sería entregado para morir, pero que, y aquí está el detalle, al tercer día resucitaría. Esta noticia sobre la resurrección probablemente fue la chispa que encendió toda la especulación. Si el Maestro iba a establecer su reino, ¿cómo iba a ser la nueva jerarquía? De camino a Capernaum, la conversación se calentó, se convirtió en un debate. Quizás algunos defendían a Pedro por su gran confesión de fe, otros a Juan, el discípulo amado. Lo que sí es seguro es que esa discusión no fue nada amable. Ahora, lo más interesante de este debate es lo que nos revela. Nos muestra un choque frontal entre dos sistemas de valores que son completamente opuestos. Miren, la discusión de los discípulos estaba totalmente alineada con los valores del mundo. En el mundo se busca la posición, el honor, los beneficios personales. Pero el reino de Dios opera con una lógica totalmente inversa. Su escala de valores exalta el servicio, la humildad, el sacrificio desinteresado. Estaban, en pocas palabras, aplicando una regla terrenal a una realidad celestial. El problema de fondo era este. Era una ambición carnal y mundana, un deseo egoísta de ser superior a los demás, de tener un reconocimiento especial. Esta era la mentalidad que el Señor Jesús necesitaba corregir de raíz, y no solo por el bien de ellos en ese momento, sino por el bien de toda la iglesia que vendría después. Y aquí, la enseñanza nos confronta, nos invita a una reflexión muy personal. ¿Será que ha habido algo de esa misma ambición en nuestro propio corazón? ¿Ese anhelo secreto por un reconocimiento especial entre los hermanos? ¿Ese sentimiento de que el servicio que prestamos merece quizás una distinción? La respuesta del Señor a toda esta disputa no fue un discurso teológico complicado, para nada. Fue una lección viviente, una ilustración tan sencilla como profunda que iba a cambiar su perspectiva para siempre. Tratemos de imaginar la escena. Ahí están estos hombres adultos discutiendo acaloradamente sobre poder y estatus. Y Jesús, que conocía perfectamente lo que estaban pensando, simplemente llama a un niño que seguro jugaba por ahí cerca. Lo toma en sus brazos y lo pone en medio de todos ellos. De repente, ese niño se convierte en el centro de la lección más importante sobre la verdadera grandeza. Y entonces pronuncia estas palabras tan impactantes. Hay que notar lo radical de su afirmación. Él no está hablando de cómo ser el mayor en el reino. Está estableciendo la condición para siquiera poder entrar en él. La puerta de entrada al reino exige una transformación total, un cambio completo. Ahora bien, ¿qué significa esto de hacerse como niños? No se trata de ser ignorantes o ingenuos o infantiles. No. Significa experimentar un cambio tan radical que equivale a nacer de nuevo. Es el mismo principio que le enseñó Nicodemo, una transformación espiritual completa que solo Dios puede obrar en el corazón, donde las cosas viejas pasan y todas, absolutamente todas, son hechas nuevas. Y aquí está el punto crucial de todo. Con esta frase, Cristo responde directamente a la pregunta que empezó todo.
La grandeza en su reino no se mide por poder, ni por autoridad, ni por reconocimiento. Se mide por una sola virtud, la que personificaba a aquel niño que estaba ahí, en medio de ellos. A ver, los niños tienen muchas cualidades que son admirables, ¿verdad? Su franqueza, su confianza, su sencillez. Pero la virtud específica que el Señor quería resaltar, la llave que abre la puerta a la verdadera grandeza, es la humildad. Era precisamente la humildad lo que brillaba por su ausencia en la discusión de los discípulos. Bueno, entender que la humildad es la clave es el primer paso, el más importante. El siguiente es ver cómo esta virtud se traduce en acciones concretas, en la vida diaria de un seguidor de Cristo. Es que la humildad no es un sentimiento abstracto que uno guarda por dentro. Se manifiesta, se hace visible en la forma en que tratamos a los demás, especialmente a los que el mundo considera pequeños o insignificantes. Recibir a un hermano con humildad, sin menospreciarlo, es recibir a Cristo mismo. Es la prueba tangible de que nuestra aspiración ha sido corregida por Él. Entonces, ¿cómo se ve esta humildad en la práctica, en el día a día? Pues se trata de reorientar el corazón. Es pasar de estarse comparando con los demás a considerarlos superiores. Es servir no para ganar puntos o un título, sino por un amor desinteresado. Es tratar a cada hermano, sin ninguna excepción, con el cariño y la paciencia que le daríamos al mismo Señor. Y todo esto nos lleva a la parte final, y quizás la más personal de esta enseñanza. ¿Cómo aplicamos esta lección tan transformadora a nuestras vidas, aquí y ahora? La primera pregunta para un autoexamen honesto es sobre la motivación. Al servir en la iglesia, al usar los dones que Dios nos ha dado, ¿cuál es el fin último? ¿Se busca el aplauso, el reconocimiento, en esencia, la gloria propia? ¿O es un anhelo genuino de que solamente Dios sea glorificado? Y la segunda pregunta, que va muy de la mano, es sobre nuestra perspectiva de los demás. Esto nos lleva a cuestionar esa tendencia tan natural a la comparación. ¿Existe una lucha interna por demostrar que se es más capaz, más espiritual o más importante que otros? La humildad nos llama a abandonar por completo esa competencia y a valorar genuinamente a cada miembro del cuerpo de Cristo. Y esta es la paradoja gloriosa del reino de Dios. La grandeza no es una meta que se persigue con ambición, es un resultado que se encuentra en el camino del servicio humilde. Aquellos que dejan de buscar ser los primeros son los que el Señor, en su tiempo, exalta. Así que la invitación final de esta enseñanza es muy clara. Que el Señor nos conceda la gracia para corregir nuestras aspiraciones, para dejar de lado las ambiciones de este mundo y para perseguir activamente una vida de humildad. Porque al hacerlo, no solo encontraremos la verdadera grandeza, sino que daremos la evidencia más clara de que en efecto hemos nacido de nuevo y hemos entrado en su reino.